Y le agradezco a Jorge Cepeda Patterson que justo hoy y previo a la mañanera, porque evidentemente él entregó su texto antes de que fuera la mañanera, pero habla de eso, de lo que creo que está detrás de la manifestación tan intensa del presidente hoy en la mañana, que es que esto sí le afecta y que sí le afecta y que por eso lleva varios días insistiendo en varias cosas. Una, que no tiene relación con el crimen organizado, cosa que yo no creo y nunca he pensado, pero eso lo ha estado insistiendo. Pero lo segundo, sobre todo, es que su estrategia es la correcta. Te agradezco muchísimo, Jorge. Tengo un par de minutos antes de ir a una pausa, pero podemos empezar a charlar. ¿Cómo estás? Bien, Denise. Sí, yo creo que aquí hay dos temas centrales. Uno es en qué momento esta variable que está fuera de control de esta estrategia política tan adecuada de parte del presidente para hacerse del control político en este país, del obradorismo, en qué momento la violencia, el hecho de que está fallando, tenga un costo político. Y el otro es hasta dónde va a llevar el presidente esta estrategia de abrazos, no balazos, que evidentemente la mayoría de la población comienza a pensar que es equivocada, pero él persiste convencido de que es lo que esto va a funcionar. Y me gustaría empezar por esto último, Denise. Dime. Porque creo que a mi juicio este aferramiento del presidente obedece a dos razonamientos que él tiene, mutuamente reforzados en su mente. Primero, la idea de que... A ver, permíteme, para que no digas el uno y nos quedemos en un corte comercial, déjame hacer una pausa y regresamos sobre este tema. Ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y le agradezco muchísimo a Jorge Cepeda Patterson que esté con nosotros comentando sobre este tema. Adelante, Jorge. Sí, decía, ¿por qué el presidente sigue aferrándose o está convencido de que su estrategia de abrazos, no balazos, es válida a pesar de todas las críticas? Y yo decía, hay en él dos nociones o premisas mutuamente reforzantes. Primero, la idea de que frente al enorme desafío de remontar la pobreza y la desigualdad, el gobierno carecía de los recursos para simultáneamente abatir al crimen organizado. Y hay que decir que López Obrador es probablemente el presidente más informado de temas de inseguridad que en los últimos sexenios, con una reunión todos los días de 1 hora, y sabiendo lo que sabe, determinó desde el principio que el Estado mexicano no estaba en condiciones de ganar ese enfrentamiento. Esa es tu suposición, o sea, digamos, ¿crees que a eso llegó? Sí. Esa es una hipótesis mía, y entonces ¿Sí? él echa a funcionar al preacher que lleva adentro, pero en el fondo está operando el político, el animal político que en realidad él es. Que no, el Estado mexicano no podía ganar esta batalla. Ese es un planteamiento que estaría operando de fondo en esta estrategia. Por lo menos no puede ganar en este momento. Y segundo, la noción de que había narcos salvajes y narcos institucionales, cárteles tradicionales dedicados al trasiego de la droga y otros ahora bandas salvajes que había que evitar. Si no había condiciones para vencerlos, el escenario menos malo consistía en que tolerar el crimen organizado y atacar el crimen desorganizado, por así decirlo. Incluso él ha dicho, el número de asesinatos disminuye cuando una sola fuerza domina la plaza. Con estas dos premisas, me parece, Denise, él desarrolla una estrategia a dos tiempos. En lo inmediato, pasar el mensaje de suspensión de la guerra, con la esperanza de que eso ofrezca una especie de tregua mientras el Estado prepara el mediano plazo. Y por un lado, el desarrollo de una fuerza territorial capaz de recuperar la geografía. Hace rato te oía con Alejandro Job diciendo, bueno, ¿qué ha hecho bien este gobierno? Yo diría que hay una lógica en esto de volver a tratar de controlar el territorio con 200 y tantos cuarteles, la creación de más de 100,000 efectivos, que casi quintuplica las policías judiciales que había antes, pero es un proceso en marcha y el presidente pensó que todavía insuficiente para enfrentarlos, pero que la sola presencia física en el territorio inhibiría a los criminales. Se entregó a esta lógica y evidentemente estas dos premisas no están siendo desbordadas. Lejos de aceptar una tregua, las bandas asumieron la pasividad del gobierno para tomarlo como temporada de caza y expandirse
enseña a la población. Y por otro lado, también resultó equívoca la tesis del narco malo y el narco menos malo, porque los cárteles grandes también se pusieron a expandir su agenda de servicios criminales, ¿no? Y por otro lado, no es cierto que es excluyente cárteles grandes y bandas, porque ya vimos que muchas bandas operan como extensión de los cárteles, y por otro lado, muchas bandas son escisiones en el liderazgo de los propios cárteles. El hecho es que hay una aceleración en la presencia del crimen organizado y desorganizado frente a lo que ellos ven como una pasividad del Estado. ¿Hasta dónde López Obrador va a defender esta posición? Yo creo que él pensaba que con su estrategia alcanzaría a llegar al final del sexenio, incluso en la meseta, es decir, paralizando el crecimiento de las estadísticas, que ya no siguieran creciendo, quizá atenuarlo un poco y entregar a su sucesor las posibilidades y los recursos de enfrentarlo con mayores posibilidades de éxito. Lo que está claro es que esta premisa no se está cumpliendo, porque a 2 años de que termine el sexenio, comienza a hacer mella, y lo mostraba en efecto hoy en la mañanera, esta angustia del presidente por construir una narrativa que ya no da. Culpar a Felipe Calderón. Y de simplificar, y de simplificar a tal grado que el que critica al presidente es porque está a favor de una especie de balacera no de una balacera, de una matazón por parte de las fuerzas federales, como si no hubiera nada intermedio, como si no hubiera una política de contención. Es decir, lo que sorprende muchísimo es la facilidad con que el presidente descarta cualquier otra posibilidad. Y simplemente la estigmatiza, es lo mismo que estar con Calderón, en fin, es de una cosa realmente de caricatura. Ahora, el riesgo aquí son las implicaciones políticas que podrían derivar de esto, Denise, y déjame ponerlo con una metáfora. Nadie puede estar en contra de un doctor que le dice al paciente que necesita llevar una dieta sana, hacer ejercicio, dormir bien y llevar una vida mejor. Y eso puede funcionar a lo mejor en Yucatán, donde el crimen todavía no tiene estos niveles, y sí, crear oportunidades para los jóvenes puede ser importante, etcétera, etcétera. Pero nadie podría estar de acuerdo con un doctor que frente a un paciente que tiene cáncer, en efecto, que tiene un tumor que le hace la vida insoportable y lo puede matar, decirle, lleve una vida sana. ¿Por qué? Porque los familiares de este paciente, el paciente mismo, frente a un sistema de salud que simplemente le dice eso, va a ir a una clínica clandestina a tratar de operarse probablemente con un carnicero y en condiciones indeseadas. ¿Cómo lo explico esto en términos políticos? Bueno, el gran riesgo con esto es que frente, incluso de simpatizantes de López Obrador, pero frente a una convocatoria de abrazos no balazos en regiones en donde la gente ya no soporta la presencia del crimen organizado por el control sobre sus vidas, opten finalmente por cualquier llamado a un discurso autoritario. Y frente a carencias institucionales, porque ni el PAN ni el PRI han servido como garantes de una estrategia confiable, el gran riesgo aquí es que aparezcan en este vacío candidatos de tipo el brasileño Bolsonaro o el salvadoreño Bukele, el húngaro Víctor Orbán, de corte fascista, autoritario y irresponsable. Sí, que el hartazgo, que la impotencia lleve a algo así. Por supuesto que ese es el temor. El temor es que, el temor es dejar toda esa cancha libre de la sensación de un Estado impotente, de abrazos no balazos. Muy fuertes las declaraciones, por cierto, de los de los sacerdotes jesuitas, que decían los abrazos no bastan, se están volviendo balazos. Frente a la población, en fin, es un momento que creo que es muy complicado, muy delicado, y que habrá que ver cómo. Tengo la impresión de que el presidente contra lo que se enfrenta no es una oposición, se enfrenta contra la realidad, y la realidad expresada en 2 temas particulares: la inseguridad, y vamos a ver qué ocurre con la economía,
en ambos casos, ojalá no sea simplemente un increchendo de los obstáculos, pero creo que hoy fue claramente como si el presidente se topara con un adversario y eso es lo que le provocara. Y le provoca esto porque efectivamente hay, digamos, este caso sintetiza muchas cosas que hemos estado sintiendo y viendo en las calles de muchas ciudades. No sé si quieras agregar algo. Simplemente que sí percibo por vez primera al presidente sí desbordado por una situación que no puede controlar, que es una variable política que empieza a salirse de sus manos. Quedan 2 años y yo creo que tendría que comenzar a revisar por lo menos sus argumentos. Felipe Calderón dejó el poder hace 10 años. Decir que son las autoridades locales, cuando por todos lados están surgiendo lunares, quiere decir que el tema ya es más bien nacional. El obradorismo tiene mejores argumentos y tendría que empezar a usarlos. Te agradezco mucho. Gracias, Jorge. Un gusto platicar contigo. Igual para allá, Denise. Un abrazo.